Hola a todos, bienvenidos a Audiolibros en Español Latino. Mi nombre es Carolina y soy la voz detrás de los audiolibros de este canal. El día de hoy he querido cambiar un poco el formato de los videos y traerles un pequeño análisis de la novela de Orgullo y Prejuicio, en el que quiero que nos planteemos la siguiente pregunta. ¿Es Orgullo y Prejuicio solamente una novela romántica? Antes de empezar, los invito a suscribirse y activar las campanitas de notificaciones y también a escuchar el audiolibro completo para que puedan escribir en los comentarios sus opiniones respecto a la pregunta que nos planteamos hoy. Ahora sí, sin más preámbulos, nos sumergimos en el tema. Si para responder a esta pregunta tomamos de referencia la película del 2005 o la miniserie de 1995, ¿cuál es la sensación general que nos queda? Que estamos frente a un romance, ¿verdad? Un romance enfocado al público femenino, un romance ligero que no toca temas serios. Y de hecho, para no entrar en cifras y estudios complejos, si preguntas dentro de tu círculo, estoy segura de que son muy pocos los hombres que admiten disfrutar o considerar el libro como uno de sus favoritos, porque lo más seguro es que en el fondo les da pena admitir que les gusta un romance, y no uno de los libros más serios y masculinos como Guerra y Paz o 1984, para nombrar algunos. Sin embargo, ¿sabías que Jane Austen no quería escribir un romance, sino que quería enfocarse en una crítica social seria? Pues bueno, he aquí la ironía. Jane Austen tuvo que escribir un romance como plataforma para hacer su crítica social, en la medida en que en su época lo que se vendían eran novelas, especialmente de romance, y el público al que estaba enfocado era, en palabras de los hombres de su época, mujeres ociosas y de mentalidades frágiles que solo podrían disfrutar de lectura ligera. Pero a pesar de ello, Orgullo y Prejuicio superó la prueba del tiempo, convirtiéndose en una obra maestra, no por ser la precursora de la historia romántica de enemigos que se enamoran, sino porque enmascarado dentro de este romance, ella aborda varias críticas a la sociedad de su tiempo y por eso me rehúso a que sea considerada como una novela romántica, sino también como una crítica social, que es lo que ella siempre quiso. Y de hecho el día de hoy voy a abordar dos de estas críticas. El primer tema que voy a abordar, y que es el más evidente de todos, es la posición de la mujer en la sociedad. La novela se sitúa en el periodo de la Regencia, que es a principios del siglo XIX. Recordemos que es un periodo enmarcado por el machismo y la dependencia de la mujer del hombre a través del matrimonio. En este contexto, Austen inicia la crítica desde su primera línea. Es una verdad universalmente aceptada que un hombre soltero de fortuna necesita esposa, la cual además de ser una línea icónica es una burla, en el sentido en que indica todo lo contrario de lo que es en la realidad. No es el hombre el que necesita a la mujer, sino todo lo contrario. La mujer es la que necesita de un hombre con dinero para poder tener el futuro asegurado. Así que más que una frase seria, es una sátira a la sociedad de su época, en donde la verdad universalmente aceptada es únicamente aceptada en el contexto de la mujer, donde el éxito de la mujer, de acuerdo con los estándares de la época, está reducido simplemente a casarse con el hombre más rico, porque entre más rico, más respetada será entre sus iguales. Pero ¿y qué pasa con las mujeres que no se casan? En la Regencia se consideraba que la mujer era vieja y solterona cuando se iba acercando peligrosamente a los 30, así que la presión por casarse se incrementaba cuando los 20 se iban terminando. La ejemplificación perfecta de esto es Charlotte Lucas, la mejor amiga de Elizabeth, quien es una mujer de 27 años y por lo tanto una solterona. Si Charlotte no se llegaba a casar, ella iba a tener que vivir de la dote que sus padres le hayan asignado, que en el caso de ella seguramente era muy pequeña, puesto que sus padres no se perciben como muy ricos, por lo que a la muerte de ellos habría tenido que depender de sus hermanos para poder vivir dignamente dentro de su clase social. Para una mujer de su posición no es una opción trabajar y ganarse la vida, y por eso su mejor opción termina siendo el señor Collins, a pesar de ser un hombre tan evidentemente insípido y estúpido. En contraparte con el destino lúgubre que nos presenta Charlotte, y que seguramente era el destino de muchas mujeres de la posición de Jane Austen, y de hecho era la posición de la misma Jane Austen, tenemos el personaje de Elizabeth Bennet, quien considero que es el reflejo de la autora dentro de la novela. Una mujer decidida a no casarse si no es por amor, a pesar de que seguramente es consciente de que tiene una dote insignificante, según podemos ver en el capítulo 50,
en la que se nos describe la ausencia de ahorros de parte de los padres para proveer a sus hijas, y que si no se casa, deberá vivir de la caridad del señor Collins, una perspectiva terrible, o de sus hermanas si es que se llegan a casar, demostrando así su tenacidad a no rendirse a los designios sociales para suplir sus necesidades económicas, porque como en el caso de Charlotte, ella también tuvo la propuesta del señor Collins, pero no quiso sacrificar su paz mental, a sabiendas de lo que le esperaba en el futuro, si es que no llegaba a casarse, por suplir sus necesidades económicas. Dentro de la novela, Elizabeth se nos presenta como una joven independiente que no cumple con las convenciones sociales de lo que corresponde a una joven perfecta, y además su comportamiento en ocasiones se considera temerario y poco elegante. Pero este personaje imperfecto ante los ojos de la sociedad de su época es la heroína y la protagonista de la novela. Es la forma en que el autor emancipa a la mujer independiente y fuerte frente a las expectativas sociales de docilidad y obediencia. Si bien el final se enmarca en los convencionalismos de la época, con el matrimonio de Elizabeth y su elevación de posición social, Jane Austen logra demostrar que las mujeres pueden ser tan inteligentes e iguales a los hombres y que solo en la igualdad puede Elizabeth aceptar y amar al señor Darcy. La segunda y última crítica que quiero abordar es el de la familia. En palabras de Austen, la unidad familiar es la principal responsable de la educación intelectual y moral de los niños. De ahí se sigue que su principal crítica durante la novela, en relación al tema de la familia, se basa en el matrimonio y el efecto del mismo en los hijos. ¿Qué bueno puede traer el matrimonio por conveniencia que resulte en una pareja disfuncional? Charlotte expone en el capítulo 6 que la felicidad en el matrimonio es cuestión de suerte, y siempre es mejor saber lo menos posible de la persona con la que vas a compartir tu vida. Y el primer punto no puede ser mejor ejemplificado por los señores Bennet. En el capítulo 42 nos enteramos de la decepción que se llevó el señor Bennet en su propio matrimonio, al verse cautivado solo por la belleza y no percatarse de las debilidades en el entendimiento de la señora Bennet. Se dejó llevar, seguramente sin saberlo, por la máxima de Charlotte de conocer lo menos posible a la persona con la que vas a compartir la vida. Con esta ejemplificación, Jane Austen demuestra y enfatiza en el error y peligro que éste puede acarrear. Esto en la medida en que el señor Bennet se lo tomó bastante filosóficamente. Él decidió ignorar a su esposa y dedicarse principalmente a su estudio y a sus libros. Pero si fuese otra persona un poco más violenta, de pronto el resultado hubiera sido diferente. La señora Bennet, entendiendo que ha logrado su propósito y que no se necesita más que la belleza para cautivar a los hombres, se empecina en que sus hijas seduzcan con su belleza a los hombres adinerados, razón por la cual no presta atención en la educación de sus hijas, y como el señor Bennet ha decidido mantenerse al margen de todo y solo interactuar para burlarse, los talentos, especialmente de Lydia y de Kitty, fueron desperdiciados y ellas se convirtieron en jóvenes indolentes y superficiales. La ordinariez no corregida de la señora Bennet, que pudo encauzar mejor el señor Bennet con su mayor inteligencia, también tienen un efecto negativo en la vida de sus hijas. La incorrección que las hijas menores aprendieron y fueron impulsadas por su madre las llevó, junto con ella, a avergonzar a su familia comunidad y afectar la reputación del apellido Bennet al estar relacionado con la inmoralidad y poca sensatez. De este modo, las posibilidades de contraer matrimonio de sus otras hermanas, además de la poca dote con la que cuentan, se ven bastante disminuidas. Y si no hubiera un señor Darcy o un señor Bingley en la escena, en la vida real es muy poco probable que Elizabeth y Jane hubieran logrado matrimonios ventajosos. Al otro lado del espectro, Jane Austen nos trae una pareja sensata y con una relación basada en el respeto, sino en el amor, los señores Gardiner. Ambos son descritos como personas inteligentes y sensatas, y que bajo su protección ayudaron a moldear el carácter de Elizabeth y Jane a la corrección y prudencia que demuestran durante el libro. Con esta pareja y su buena influencia en las sobrinas y seguramente también en sus propios hijos, Jane Austen hace énfasis en la idea de que el matrimonio debe basarse en el amor, y de hecho la misma Elizabeth lo indica abiertamente. Así que como conclusión, sigamos el consejo de Jane Austen y no olvidemos que la base de las relaciones de familia debe estar cimentada en el amor y el respeto. Y así con este magnífico consejo, que de hecho Jane Austen compartía con sus amistades a través de su correspondencia, cierro el video enviándoles a todos un abrazo y nos vemos a la próxima.